Amén. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor a todas mis pastoras que están presentes, a mis pastoras del directorio, tanto de aquí de Chile como de Argentina, nuestro pastor asesor, a todas las clases de Dorcas que nos están apoyando en este culto online. Que el Señor les bendiga a todas las siervas de Dios que han sido comprados bajo esa sangre poderosa de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Llegó el día 27 de septiembre. En este día nosotros vamos a tener nuestro estudio a nivel nacional. Que el Señor les bendiga, mis hermanas queridas. Este estudio puede ser un estudio preventivo antes que suceda, como también es curativo. ¿Bajo qué? Bajo la luz de la palabra del Señor. Todo lo que vamos a hacer está bajo la luz de la palabra de Dios, que es la que nos enseña a conducirnos en nuestra vida personal, aquí en la tierra, mientras estemos nosotros, podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Hay estudios que dicen, estudios que han hecho especialistas, que dice que uno capta un 10% al estar leyendo, ¿ya? Un 20% al escuchar, un poco más al poder ver con nuestros ojos. Pero ¿sabe cuál es la temática donde más nosotros aprendemos? Es cuando nosotros practicamos la información o lo que hemos aprendido. Nosotros lo aprendemos primeramente y después lo practicamos, y ahí es donde realmente se nota que hay un cambio de conducta, un cambio de lo que el Señor ha entregado a nuestras vidas. Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. El tema en este año, el tema que vamos a presentar como directorio de Dorca a todas mis hermanas, es el tema de la murmuración y el chisme, que es algo muy familiar entre nosotros, ¿ya? Y queremos compartir con ustedes justamente este tema que nosotros vemos que es un arma muy poderosa, la arma más utilizada por el enemigo para dividir al pueblo de Dios, es la murmuración, y unida con el chisme, la calumnia y el orgullo, destruye toda unidad, por muy hermosa que sea dentro de la iglesia. En Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6, la palabra del Señor nos dice que nuestra lengua, dice que es un mundo de maldad capaz de contaminar todo el cuerpo. ¿Se da cuenta, hermanos, por qué tenemos que cuidar tanto cuando nosotros hablamos? Vamos a desglosar un poquito este tema en el nombre del Señor para que tengamos claro qué es lo que es la murmuración. La murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente, ¿ya? Con la única finalidad de dañarla. Eso es murmuración. El chisme es una noticia, ya sea verdadera o sea falsa. Que quede claro, es una noticia que pueden ser cualquiera de las dos, pero es un comentario con el que generalmente se pretende indisponer una persona con otra. Y la calumnia son pecados que consisten en acusar a otra persona de un hecho negativo que no ha realizado. Acusación falsa, hecha a alguien para causarles daño. ¿Se da cuenta? Todo esto nosotros lo unimos y llega un momento en que nosotros vamos viendo cualidades de estas personas, y son personas que son orgullosas. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de autoestima, una arrogancia, una soberbia que conduce a una persona a exagerar más su importancia o sus virtudes. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser humildes y para que podamos nosotros entender cuáles son las cualidades negativas que a Dios no le gusta. Amén. El Señor nos ayude. Dice que hay un pecado terrible, dice acá, y sigiloso que ha entrado al pueblo de Dios. Este pecado es la murmuración. Es presentado
en la Biblia como un pecado de muerte. Es a la vez una de las tácticas más usadas por Satanás en su odio a la iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Satanás, la Biblia lo muestra que es un verdadero adversario de Dios y de su pueblo, y que él lucha contra todo lo que es del Espíritu. Y algo que es del Espíritu es justamente la unidad de los hermanos en la fe. Que el Señor nos bendiga. En Efesios 4:3 dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, apresúrate, busca la unidad de la hermandad. Que el Señor nos ayude, hermana, a nosotros entender. Hay que hacer un esfuerzo para mantener esa unidad. En Salmos, capítulo 1, verso 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa sentarse en silla de escarnecedores? Significa que no se ha juntado con esa gente murmuradora para encarnecer o denigrar a otra persona. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo nos dice a nosotros en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminaria en el mundo. Que el Señor les bendiga. Tenemos que ser esa luz del mundo. Amén. Así es, y eso es lo que estamos aprendiendo hoy, es a cada día ser mejores siervas de Dios, mejores mujeres, y que tengamos mucho cuidado con nuestra lengua de hablar lo que al Señor no le agrada. Amén. Saludo en primer lugar a mi pastor Luis Lillo, asesor de la Dorca a nivel nacional, a mis pastoras, como a todas mis hermanas Dorca. Que el Señor les bendiga grandemente. También un cariñoso saludo para mis pastoras de Argentina, mi pastora Cecilia Mella, mi pastora Anita y nuestras hermanas Dorcas que están allí, ¿cierto? Que el Señor les bendiga. Quiero compartir este tema que se llama la murmuración y el chisme. La murmuración la podemos dividir en tres. La murmuración es un olvido que uno también es débil. Cuando uno critica a una hermana en la fe a su espalda, está olvidando que uno también está rodeada de debilidades. Hay que ser celoso con la verdad y corregir a la persona para que pueda crecer. Pero lo que no se puede hacer nunca es criticar a alguien a su espalda y denigrar su prestigio frente a otras hermanas o personas, porque eso es muy dañino y es un olvido que uno también es débil y también tiene defectos. También es importante decir que la persona que murmura de otro, de él también van a murmurar, porque la Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo el daño que alguien cause con su murmuración a una hermana, familia, iglesia, a alguien después le hará algo similar a él. Con la vara que medimos, somos medidos. Señor, ayude en nuestras vidas, ¿cierto? La murmuración es un gran pecado que nos puede evitar llegar al reino de los cielos si no nos arrepentimos. La murmuración es un gran pecado que nos puede impedir llegar al cielo si no nos arrepentimos de lo que hablamos mal de los hermanos. En el libro de Números capítulo 12, verso 9 al 10 dice así: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve,
Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado como esposa. Los cusitas son una rama de etnia de la rama afroasiática. El Señor nos ayude. Otro ejemplo tenemos en Coré. Junto con otros hombres empezaron a murmurar de Moisés y Aarón, rebelándose contra la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Dios se airó tanto con los murmuradores que la tierra se abrió y se tragó a todos los hombres que habían murmurado, que era un horrendo pecado, junto con su familia y sus pertenencias. Dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. En el libro de Números, capítulo 16, verso 31 al 33, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de medio de la congregación. Señor nos ayude, porque la palabra del Señor es clara. Los juicios del Señor son rectos. Y a veces estas cosas que están de repente metidas dentro de la iglesia traen muchas consecuencias a la persona misma. Que el Señor nos ayude. Dice, punto 3, la murmuración es obra o efecto de la carne. La mujer espiritual tiene el fruto del espíritu, pero también hay hermanas carnales e inmaduras espirituales, o sea, un niño en Cristo, y están dentro de las iglesias. Dios nos llama a cuidarnos de la murmuración, porque daña nuestro corazón y también la unidad del cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 25, nos dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. También Jesús nos pide que nos amemos unos a otros, y cuando esto suceda, siempre cuidaremos la espalda de los demás. El que ama a su hermano nunca se permitirá murmurar de él, ni mucho menos que murmuren de otro frente a él. Cuando está el temor de Dios, cuando está la madurez espiritual, que el Señor los bendiga. Si alguien viene a murmurar delante de ti, de otro hermano, no le permita que ensucie tu corazón. Invítalo a orar por ese hermano y recomiéndale que le hable personalmente a esa persona para ayudarlo con amor, como lo dice su palabra. En San Mateo, capítulo 7, verso 4, Jesús dijo: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? La Biblia sí nos manda a corregirnos mutuamente los errores, pero siempre de frente y con mucho amor y mansedumbre. ¿Qué hacer con las personas murmuradoras?
Sabemos que la murmuración es un pecado grave ante Dios. Por lo tanto, debemos corregirlo bajo la ley de la bondad, verdad y justicia, conforme a la palabra de Dios. En 2 de Timoteo dice así, en el capítulo 2, verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ayúdenos el Señor. Coloque esa paz, esa tolerancia en nosotros, ¿cierto? Ayúdenos el Señor cada día a practicar su palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbo y por ello muchos sean contaminados. Amén. Muchas bendiciones. Una tremenda palabra que el Señor lo está entregando, un estudio conforme a nuestra forma de vivir como hermanos y, ¿por qué no decirlo?, como personas también, ¿cierto? Porque estos conflictos, estas cosas no solamente pasan dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, con nuestra familia, ¿cierto? El Señor coloque cada día en nosotros ese amor como el Señor decía, ¿cierto? Y nos aconsejaba. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mis pastoras, las cuales están realizando este estudio, como también a mis hermanas, las cuales lo van a ver o escuchar. Ricas bendiciones para ustedes. Tema: la murmuración y el chisme. El chisme. Chisme, noticia verdadera o falsa. Puede ser cualquiera de las dos. O comentario con lo que generalmente pretende indisponer a una persona con otra, o si está murmurando de algunas. El chisme y la amistad. No te entremetas. Hay personas que les gusta hablar de todos. Todos lo saben. Es una opinóloga. Ella no es una buena compañía. No es una buena amistad. Proverbio 16:28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbio 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Cubrir la falta es pasar por alto. El chisme y el secreto. Siempre hay algo que uno quiere compartir con otro, y ahí viene algo que se llama prudencia. ¿Con quién compartimos? ¿Quién será realmente discreto como para guardar el secreto? Proverbio 11:13. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Andar en chisme es su estilo de vida, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Y estas hermanas son las menos. Cuesta encontrar una mujer con espíritu fiel que guarde el secreto y que sabe orar y que sabe aconsejar y que ante una dificultad no te lo sacan en cara ni lo divulgan. Proverbio 20:19. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El chisme está relacionado con la lengua. La palabra de Dios dice que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Palabra de edificación para la otra persona que nos escucha. Chisme y la contienda. Proverbio 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso
cesa la contienda. En el libro de Santiago, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El apóstol Santiago está hablando de la lengua y dice: sin leña se apaga el fuego, y sin chismoso cesa la contienda. El chismoso va a causar grandes daños, no solamente al amor, va a dañar la sociedad, el afecto fraternal en medio de la congregación. Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El escarnecedor es como la levadura, termina dañando a la hermandad. Es como una manzana podrida en un cajón. Si no se quita, pudrirá y contaminará todas las otras manzanas. Génesis 21:9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz un hijo a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Dice que Ismael se burlaba y hacía escarnio de Isaac. Este escarnio afectó a toda la familia de Abraham. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay una bienaventuranza al que no se ha sentado en silla de burladores, en silla de chismoso, en silla de calumniadores no se ha sentado. Bienaventurados los hermanos que no se prestan para hablar de los hermanos, del pastor, de no compartir cosas que no edifican. Proverbio 18:8. La palabra del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. El chisme es bocado suave. ¿Por qué? Porque el chisme es un deleite para la carne. O sea, me gusta. Cuéntame más. Cuéntamelo todo. Son como golosina y siempre va a encontrar oídos dispuestos a escuchar la murmuración, la calumnia, el chisme, la difamación. Es un delicioso manjar, pero ese manjar se convierte en un dolor de estómago. Ese manjar te daña tu vida, porque te mete en problemas. Qué peligroso es ese manjar. Tengamos cuidado, no lo comamos, porque muy dañino para la salud. Proverbio 10:18. El que propaga calumnia es necio. Amén. Que Dios les bendiga a mis queridas pastoras, hermanas. Les saludo en el amor del Señor, deseando siempre ricas bendiciones para vuestras vidas. Agradeciéndole a Dios este día maravilloso que nos ha entregado para poder estudiar de su palabra. Amén. En este estudio bíblico de Dorcas, para que todas podamos aprender de la palabra de nuestro Dios. A mí me ha correspondido el tema sobre el chisme y el temor de Dios. La parte bíblica se encuentra en Levíticos capítulo 6, versículo 2 al 5. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido y después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló.
o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá la quinta parte en el día de su expiación. Mis queridas hermanas, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que haya robado, calumniado, lo pone en la misma altura. El calumniar roba el honor, la honorabilidad de la persona. O sea, si un israelita difamaba a otro, no solo debía perdón, sino que tenía que reconocer que él había mentido, que él había engañado, que él había defraudado, que él había ensuciado el nombre o el testimonio del otro. O sea, hermana, debiéramos ir a cada lugar y hablar con cada persona que difama. Amén. Dios bendiga nuestras vidas para que nosotros podamos aprender de su palabra. Vamos a ir a la segunda parte, que se trata sobre el temor de Dios. Aquí en el libro de Salmos, el título nos hace una pregunta, amén. ¿Quién habitará el monte santo de Dios? En el verso 3 tenemos la respuesta y dice así: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La palabra de Dios nos quiere decir que para tener una estrecha relación con Dios, debes decidirte a conducir tu vida manteniendo relaciones correctas con los demás. Dios le dice a David, primero, que hable misericordiosamente de su prójimo. Segundo, que nunca murmure o diga algo que destruya la reputación ajena. Tercero, que nunca lastime a otra persona de manera alguna. Cuarto, finalmente Dios le advierte a David que no reproche a su prójimo, del hebreo sherpat, que significa echar la culpa, desacreditar, desgraciar, avergonzar. El Antiguo Testamento enseña que para satisfacer nuestro deseo de acercarnos a Dios, debemos darle prioridad a nuestro amor por los demás. Como dice en el libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 39, amén. Dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es ciertamente vital para nuestra actual relación con el Padre Celestial. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí en el libro de Éxodos, capítulo 23, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: no admitas falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. El primer versículo nos advierte en contra del rumor y del testimonio falso. ¿Qué quiere decir esto? La palabra que se traduce como admitir en hebreo es nasad, que también puede traducirse como elevar, levantar, aceptar, recibir, tolerar, entre otras. Este mandamiento tiene 2 puntos. Amén. Punto A. Uno no debe levantar falsos rumores. Punto B. No se debe aceptar ni tolerar falsos rumores de parte de otros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a ver sobre el temor de Dios. Es lo que estábamos viendo, pero el significado del temor de Dios, nosotros como cristianas tenemos que saber que es el respeto que una cristiana debe a Dios. El temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. Es uno de los principales atributos que una seguidora de Dios debe de tener. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que tener esos atributos, amén. Y tenemos el ejemplo aquí en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3, y dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estas son las mujeres que tienen el temor de Dios.
Ahora vamos a ver lo que hace las mujeres sin el temor de Dios. Mira lo que hace una mujer sin el temor de Dios. Lo vamos a ver en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Y dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino chismosas, entrometidas, hablando lo que no debieran. El ocio es un enemigo de aquella que quiere seguir el camino de Dios, porque éste nos conduce a tener una mente inquieta, a hablar de más, a hablar sin medir las consecuencias de lo que decimos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios nos ayude para que podamos ser mujeres temerosas de Dios, porque aquí vemos el ejemplo de las mujeres sin el temor de Dios, que van hablando de casa en casa, son entrometidas y chismosas. La palabra de Dios no es para la gente de afuera, sino para nosotras, las que componemos la iglesia de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Saludo a todas mis pastoras, a mis hermanas Dorcas a nivel nacional, a mis pastoras y a mis hermanas Dorcas de Argentina. Que el Señor les bendiga. Continuando con el estudio, a mí me ha correspondido hablar acerca de la calumnia. Una calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente con el propósito de causar daño. Calumniar es atribuir falsamente a alguna otra persona palabras, actos o intenciones deshonrosas. La calumnia está en un nivel de agravio tan alto en la lista de Dios que la incluyó en los 10 mandamientos. Este se encuentra en el 9º mandamiento. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La calumnia normalmente echa mano a otra acción reprochable, llamada rumor. Los rumores son una especie de vehículos o medios por los cuales las calumnias se esparcen. Habiendo dicho esto, dejemos que Dios, a través de su palabra, nos hable acerca de las calumnias. Número 1. No calumniar es un mandato claramente establecido en la palabra de Dios. Éxodo 23:11 dice, no admitirás falso rumor, no concertarás con el impío para ser testigo falso. En Lucas 3:14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contestados con vuestro salario. En Timoteo, Pablo demandó a las mujeres se abstengan de calumnias. Primera de Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La Biblia ordena abstenerse de las calumnias, no solo lanzar calumnias, sino también el recoger y propagarlas. Pero a pesar que la Biblia habla de abstención total de calumnias, siempre ha habido y habrá personas cristianas que incurran en este pecado. Número 2. La Biblia dice que el calumniador es un necio. Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Propagar calumnias es propio de una persona necia. La palabra necia, hebrea, que es traducido como necio, significa alguien que es falto de inteligencia. La falta de inteligencia queda demostrada en la falta de comprensión de lo negativo de la calumnia, tanto para el calumniador como para el que es víctima de la calumnia. Número 3. El calumniar trae consecuencias para el que calumnia. La Biblia dice que el calumniador será avergonzado. Salmo 119:78 dice, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Los calumniadores no se saldrán con la suya. Quizás por un tiempo parecerá como si nada les va a pasar, pero a los ojos de Dios su castigo es inminente.
Por eso el salmista dice: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Cuidado, querida hermana, con calumniar. Puede ser muy desastroso el caer en esta falta. Es Dios quien se encarga de administrar la justicia. Es algo muy serio andar por el camino de la calumnia. La Biblia dice que los calumniadores no morarán en la presencia de Dios. En el Salmo 15, versículo 1, David hace dos preguntas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El resto de este salmo se encarga de aclarar, de responder a estas preguntas. Dentro de esto se encuentra el versículo 3, donde dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahí tenemos la respuesta. ¿Cómo podemos ver en este salmo? La calumnia impide que una persona more en la presencia de Dios. Gracias a Dios que Jesucristo pagó también el precio por el pecado de calumniar, para que los calumniadores arrepentidos puedan morar en la presencia de Dios. De otra manera, no hubiera habido esperanza alguna para los calumniadores. Número 4. La Biblia enseña que a medida que se acercan los postreros tiempos, la calumnia cobrará fuerza inusitada. Segunda de Timoteo 3, 1 al 3, habla de las características de los hombres de los postreros tiempos. Se menciona entre otros, a los calumniadores. La Iglesia está viviendo en los postreros días. No es extraño, por tanto, que veamos un despertar inusitado de este mal tan terrible llamado calumnia. Número 5. La Biblia habla de la actitud que debemos tener los creyentes en medio de este mundo propenso a calumniarnos. En Lucas 6:28 dice al respecto: bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Este es el consejo del Señor Jesucristo. Sus enemigos le calumniaron sin misericordia y finalmente lograron que fuera crucificado. En medio del tormento de la muerte, Jesús oraba por los que le habían hecho mal, incluso por los que le habían calumniado. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Además de orar por los que nos calumnian, la Biblia aconseja que debemos silenciar la boca de los que nos calumnian por medio de nuestra buena conducta. En primera de Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando uno es calumniado, uno es tentado a muchas cosas. Uno es tentado a vengarse, a querer hacer justicia, pero nada de eso sirve. Es mejor hacer lo que aconseja la palabra de Dios, orar por los que nos calumnian y tener buena conducta o un buen testimonio, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta. Querida hermana, es necesario abandonar la calumnia y hacer el bien, para que así todos podamos morar en la presencia de Dios. Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, por la envidia, al ver el éxito que éste había alcanzado. Tiempo después, se arrepintió de la ruina que causó a su amigo
y visitó a un hombre muy sabio y le dijo: quiero arreglar todo mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo? A lo que el sabio le respondió: toma un saco lleno de plumas y suéltalas una a una por donde vayas. El hombre, contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al cabo de un día las había soltado todas por toda la ciudad. Volvió donde el sabio y le dijo: ya he terminado. A lo que el sabio le respondió: eso es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía lo que esto significaba, y no juntó casi ninguna. Al volver, el hombre sabio le dijo: así como no pudiste juntar las plumas que volaron con el viento, asimismo es el mal que hiciste, y todas las calumnias que inventaste volaron de boca en boca. Ya no lo puedes reparar. Ve y pídele perdón a tu amigo, y la próxima vez recuerda que es mejor no desparramar las plumas, porque ya nunca más se podrán volver a juntar. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Quisiera saludarles a todas las que se han podido conectar y bendecir sus vidas, y que esta tarde sea de gran bendición para todas nosotros este estudio que hemos podido realizar. Amén. Ya hemos podido compartir ya sobre la murmuración, sobre el chisme, sobre las contiendas, el temor a Dios, las calumnias. Y a mí me ha correspondido también una parte importante, que es el orgullo. El orgullo me ha correspondido a mí. Podemos decir que el orgullo es un exceso de autoestima que conlleva a sentirse superior a los demás. Es una persona arrogante, es una persona soberbia, que es una persona que exagera su importancia y sus virtudes. En la Biblia nos indica mayormente, lo menciona a sí mismo como un exceso de autoestima de la persona, que exagera sus virtudes. Amén. El orgullo hace que la persona piense que es mejor que el otro, que es superior a la otra persona. El orgullo hace que la persona se sienta superior a los demás. Lo que es peor, pretende negar a Dios, cuestionar su palabra. Entonces el orgullo, que es ver enaltecerse a la persona, sentirse superior a los demás. Es cuando alguien habla una cosa y sale alguien y dice: no, yo soy mejor que esa persona, yo lo haría mejor, colóquenme en ese puesto a mí, porque yo tengo más personalidad, yo lo haría mejor. Eso es sentirse superior a los demás. Todos tenemos virtudes, tenemos defectos, y hay también virtudes que no podemos exagerarlas, porque nos conduce al orgullo. No podemos exagerar lo que nosotros sabemos que lo hacemos bien y sentirse superior al otro. Muchas veces cuando sentimos que esa persona es la ideal para predicar, para hacer las cosas, y siempre los colocamos a ellas.
Y eso nosotros como líderes también nosotros alimentamos a esa persona con su orgullo, porque no le damos oportunidades a otras personas que muchas veces en su sencillez Dios puede glorificarse en gran manera también. Y por eso que el Señor nos bendiga. Amén. En Efesios 28:17 dice: si enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo se atribuye antes de la fundación del mundo. Se atribuye a Satanás. A Satanás. Ese versículo no habla de él. Amén. Tal vez él se miraba y se decía: ¡ay, qué lindo soy yo! ¡Qué hermoso soy yo! Y yo lo haría mejor que él. Él no supo valorar que todo lo que tiene se lo había dado Dios. Y por eso, si nosotras no queremos hacer eso, todas nuestras capacidades, todo lo que tenemos, se lo debemos atribuir a nuestro Dios, porque Él es el que nos da toda sabiduría. Amén. Que el Señor nos bendiga. También en 1 Corintios 15:10 nos dice, el apóstol Pablo dijo: pero todo por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se da cuenta? La gracia de Dios es la que trabaja en nosotros. O sea, mis hermanas, cuando nosotros sabemos que tenemos capacidades para cantar, para predicar, también tenemos capacidades en nuestras manos, que podemos cocinar, podemos coser, planchar. Todas esas cosas son de parte de nuestro Señor. Amén. Muchas veces nos pasa de que en las iglesias mismas, cuando tenemos que hacer trabajos sociales, como les decimos nosotros, tenemos que trabajar todas unidas en comunión para la obra del Señor. Pero siempre hay estas cositas cuando se dice, yo cocino con un poco más de sal, yo cocino de esta manera, de esta otra manera, con condimentos diferentes. Pero ahí es donde Dios nos llama a poder unirnos en unidad, a trabajar para nuestro Señor con comprensión y madurez. Amén. Que Dios nos bendiga. También en 1 de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria, la soberbia, el orgullo, no viene de parte de nuestro Padre, sino de parte del mundo. Que Dios nos bendiga. Muchas veces encontramos personas que quieren ser famosas, hacerse conocidos. En estos tiempos vemos mucho, van a pruebas de belleza, se preparan con tantas cosas para transformarse y hacerse conocidos en estos teléfonos de ahora, que suben tantas cosas al Facebook y para hacerse famosos. Amén. Pero Dios nos ayude para que en nuestro corazón no hayan estos deseos humanos para poder hacer esas cosas. Amén. Que el Señor nos bendiga. En 1 de Juan 2:17 nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Permanece para siempre. Así nos dice el Padre Celestial. Amén. Así que usted, hermana querida, si desea trabajar, si desea servir al Señor, no se sienta mayor que la otra. No, mi hermana, que Dios nos bendiga para que no lo sintamos así, porque sabe una cosa, porque el que cree ser más que lo que es,
Asimismo se engaña. Asimismo se engaña, porque muchas veces creemos ser tan importantes, pero no es así. Que Dios nos bendiga, que esta tarde sea de gran bendición para ustedes y Dios les bendiga por haberse conectado esta tarde y que esta reflexión que estamos entregando la guarde en su corazón y trate que el Padre Celestial trabaje en su corazón y podamos ser mejores hijas cada día. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Que Dios les bendiga. Ahora vamos a ver el tema de un hombre orgulloso en su corazón, el fariseo y el publicano. Le invito a compartir la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Proverbios capítulo 21, versículo 4, nos dice: la altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. Altivez de ojos se refiere al menosprecio que yo tengo hacia los demás. Los mira sobre el hombro, como el fariseo y el publicano. El fariseo oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque yo diezmo, porque ofrendo, porque ayuno, no como este publicano. El orgullo de corazón es un alto concepto de sí misma y una sobreestima de sí misma. Pensamientos impíos son las reglas con las que los impíos gobiernan sus vidas. Recuerden que Dios tiene ya estipuladas sus reglas y ellas son inquebrantables. Debemos actuar con cordura, significa con prudencia. Romanos capítulo 12 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El consejo divino. Veamos lo que el Señor nos aconseja por medio de su palabra. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Si nos importa cómo Dios nos ve, que podamos esforzarnos en cambiar nuestra actitud y poder agradar a nuestro Dios. En Proverbios capítulo 11, versículo 2, nos dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Aquí habla de los resultados que genera la soberbia y la humildad. Proverbio capítulo 16, versículo 5,
nos dice: abominación a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. El altivo de corazón es un acto que genera maldad, rechazado y condenado por nuestro Dios. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, nos dice: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanas Dorcas, Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11 nos dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí habla cómo debemos postrarnos humillados en adoración ante nuestro Dios. Salmos capítulo 138, 6, 8 nos dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Está en nosotras la decisión a tomar. Si queremos que Dios sea cercano a nosotras, seamos humildes. En Salmo 34, 6 nos dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esta exclamación lo dijo el rey David en un momento de aflicción y Jehová le escuchó. En Proverbio capítulo 11, versículo 21, dice: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre lo que anhelamos para nuestras familias. Conclusión: la humildad es una virtud. La humildad no es el que lo hace mejor, ni el que creerse estar más cerca de Dios, sino es cómo te presentas delante de Él. Como dice su palabra, que nos presentemos con un corazón contrito y humillado, no despreciará Dios. Amén. Este es el estudio del día de hoy. Que Dios bendiga a mis pastoras de la Directiva Nacional que hemos podido realizar este estudio bíblico, que sea de edificación para nuestras vidas. También queremos, como Directiva Nacional de Dorca, saludar y bendecir a todas mis pastoras, a las esposas de encargados y guía de obra, como así también a todas mis hermanas Dorcas en general, que se han conectado para poder participar en este estudio bíblico. Esperamos que lo que hemos aprendido el día de hoy nos haga mejor cada día. Mujeres de buen testimonio, mujeres de honra y humilde de corazón, como nuestro Dios espera que lleguemos a ser. Amén. Un pensamiento: hagamos todas lo posible y dejemos que Dios haga lo imposible. Gracias, que Dios les bendiga. Amén.